La pregunta es, ¿conviene o no conviene comprar la Mover GE150 para este 2024? Y lo vamos a averiguar ahora. ¿Qué tal, amigos? Hoy les traigo un nuevo video. Esta vez es sobre la Mover GE150. Bueno, la mayoría de los videos son sobre eso, pero hoy es un día distinto porque voy a hablar de mi experiencia con prácticamente 3 años con esta pedalera. Como sabrán, hice un video ya hace un tiempo sobre las cualidades y si era recomendable comprar esta super pedalera multiefectos, pero ya han pasado sus años y como saben que se acerca Navidad, Navidad blanca, como saben que se viene el viejito pascuero, que tengo entendido que en otra parte no le dicen así. La pregunta es, ¿conviene o no conviene comprar la Mover GE150 para este 2024? Y lo vamos a averiguar ahora. Bueno, primero que todo, voy a decir todo lo malo, como siempre. Siempre mejor decir lo malo de frente. Todos los peros que tiene esta pedalera en sí, que no son pocos, pero no significa que sea mala en sí. Voy a decir todos los contras. Lo peor de esta pedalera en sí es que han pasado varios años y todavía no tienen una actualización bacán, una actualización buena, en el sentido de que cambia bastantes cosas en cuanto a sonido y también a algunas prestaciones en sí. No, sigue igual. Llego hasta la 1.3.7, si no mal recuerdo actualmente. Si no, lo arreglo. Pero nunca pasó a la 2.0 ni nada. Las actualizaciones que han sacado hasta ahora son como súper de arreglar bugs en sí. Bueno, y en sí los bugs realmente han mejorado, pero no del todo. De hecho, siguen pasando y me han pasado algunos bugs a mí. En un momento, por ejemplo, se me reinició de la nada, me parecía un problema. Y se me borraron, no los presets, pero sí se me borraron, por ejemplo, lo que sería los cierres que tenía instalados. Nada grave en sí, pero igual es fome que te pasen cosas así. Y también algunos problemas de compatibilidad con algunos teléfonos y otras cosas así. Que en sí también es como irónico porque es su parte fuerte en sí, que se pueda conectar directamente al celular y se pueda grabar sin problemas. A mí por lo menos me ha funcionado impecable en ese aspecto. Un pro y algo bueno. En mi caso, en particular. Hay algunos celulares que tienen problemas de compatibilidad, pero realmente es problema en sí del celular, muchas veces. La Mover también, el problema creo que hoy en día en sí, es que no es la única. Hay muchas otras opciones que también cargan IRs, tienen un precio similar, ya sea Valiton, Nux, etcétera. Cargan IRs y todo, no tienen problema en ese aspecto. Y en una de esas capaz que tenga hasta menos problemas con respecto a ciertas actualizaciones, o sea, más, por así decirlo, más amigables en sí con las postventa, en el sentido de que sigan actualizando su producto. En este caso, como les digo, han pasado 3 años y no pasa nada, con buenas actualizaciones. Y como les digo, existen bastantes opciones similares que pueden hacer el mismo trabajo en sí. Obviamente tienen sus diferencias en cuanto a emulación. Puede que alguna emulación te guste más de otra marca, o puede que en este caso te guste de esta. A mí hay como 4 emulaciones que encuentro súper buenas de este multiefectos. De hecho, ya lo he dicho en otros videos, por ejemplo, como del Plexi, el Orange, algunos cleans. Por ejemplo, lo que es distorsión, o sea, o overdrive y boost, suenan impecables aquí, o sea, suenan súper buenos. Yo he conectado esta pedalera, por ejemplo, delante, busteando en un amplificador a tubos, y suena impecable, suena súper bacán, en ese aspecto, súper bien, nada que decir. Otro problema que puede tener, que no es un problema directamente, sino como más bien decir, me compro esta pedalera en 2024. Y lo digo porque existen opciones alternas en la cual no necesariamente es un multiefectos. Bueno, sí es un multiefectos, pero tiene otras funciones más. Por ejemplo, he visto de Positive Grid
o como se diga, que tienen una línea que se llama Spark. Tienen el Spark normal, el Spark Mini, que son chiquititos, y tienen altavoz, y más encima tienen un Spark Go, que es más barato incluso que un multiefecto, y es de 5 watts, y trae su parlante y todo, y se conecta por el celular, o sea, por su teléfono. Entonces yo pienso y digo, va, Positive Grid tiene tremendas emulaciones en cuanto a plugins, y ahora esas emulaciones están dentro de un aparato chiquitito que más encima suena. Y digo, ¿qué me conviene realmente así? Si, por ejemplo, estoy buscando esta pedalera, ya sea en el sentido de que necesito, pongámosle, portabilidad, o necesito un sonido como tal en un determinado momento. ¿Y qué más cómodo que hacerlo mediante el celular o el smartphone? Y un aparato chiquitito que más encima produce sonido. Y si no, lo puedo conectar a un amplificador más grande y no habría problema. Entonces pienso y digo, va, hay opciones baratas igual y que hacen más trabajo y que son emulaciones bastante buenas. Entonces es como, lo pondría en la balanza y decir, claro, en este caso el que busca emulación y busca conectarlo a un amplificador o conectarse directo, es bastante buena opción esto. Pero sería bueno barajar realmente si es que es lo que se necesita, porque en cierto no suena a nada, en el sentido que tienes que conectarlo a algún parlante o algo, a un parlante o un monitor de estudio, y si no un amplificador, conectarlo por la etapa de potencia para que suene. Entonces, a medida que pasa el tiempo hay muchas opciones además de estas. Entonces, en sí puedo como resumir el video o llegar como a una pseudo conclusión de que hay muchas buenas opciones aparte de esta. Entonces, ¿es buena pedalera? Sí, sigue siendo muy buena pedalera en sí. Pero si hay otras opciones con sus pros y sus contras también. Entonces, puedo decir que sí, está acorde, está bien. Y en los años que llevo con esta pedalera no le da un uso muy estricto realmente. Últimamente lo he estado usando el wah, lo he usado bastante y se ha comportado bien. O sea, no se siente tampoco así como muy, como por decirlo, muy sólido en sí. Se siente un poco como, no sé, como que se fuera a aplastar si lo apretáis muy fuerte. Pero hasta ahora ha funcionado impecable y no he tenido problemas. Lo que en cuanto al pedal que he estado usando últimamente, se me ha caído varias veces y no le ha pasado nada. Muchas veces se me ha caído así, por ejemplo, de casi 1 metro, 80 centímetros, 1 metro, y nada, anda súper impecable. Súper impecable. O sea, en ese aspecto no me ha fallado. En cuanto a reclamos y errores en sí, como digo, que tiene bugs, que a veces falla o viene mal de fábrica, la verdad es que es poco. O sea, la gente que me ha hablado, así, que me dice, oh, tengo este problema, a muchos se le ha solucionado. Ya sea actualizando, reiniciando, reseteándolo, cambiando la fuente, conectándolo en otro lugar, porque a veces el sistema del cableado eléctrico de las casas no funciona muy bien y hay problemas ahí de ruido y esas cosas. Y muy poca gente ha tenido problemas así como graves que ha tenido que devolverlo. O sea que le viene prácticamente malo de fábrica. Y por supuesto que pasa en muchas marcas, en todo lo que sea. En cualquier momento uno puede tener la mala suerte prácticamente de que te sale malo el producto y, o sea, pasa en todo rango de cosas. Y puedo decir que al menos así como de lo que me ha comentado la gente, no es como que hayan, como que existan muchos casos en sí así de que venga malo de fábrica y no tenga arreglo y a ver, pucha, hay que devolverlo y pasar el mal rato en sí. Así que nada, realmente encuentro que es una buena pedalera en sí. La sigo usando, de hecho, teniendo ya la G300 Lite, teniendo plugins, teniendo el amplificador, sigo usándola de vez en cuando. Obviamente ya no es mi pedalera principal, pero claro, bastante buena la pedalera y no me arrepiento para nada de haberla comprado. De hecho, sigue estando vigente y realmente ojalá reciba algún día una buena actualización. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.